¿Me están viendo la pantalla? Bueno, está la máquina No vas a hacer en virtual. VirtualBox. ¿Eh? En VirtualBox no vas a hacer en Hyper. Sí, porque no me deja instalar y por eso me tardé más. Pero el proceso es exactamente lo mismo que el anterior, solo que ya la parte del disco va a usar la tipo particionamiento tipo de disco que vos querés. Si querés el estándar de VirtualBox, el estándar o el otro. Hay tres opciones de disco. Después la memoria es la cantidad que tu equipo pueda soportar tu hardware. Es una máquina virtual, no va a cambiar nada la instalación. Ah, El tamaño de disco que yo le di es de 30 gigas, 4 gigas de RAM y dos procesadores. No instalé VirtualBox porque tengo un servidor y tengo es más rápido que no quiero que sea una instalación como la vez pasada que tardó una hora y no terminó nunca la instalación. Para hacerlo lo más rápido posible, nomás estoy usando este. Pero el proceso ok, de ok. configuración de la máquina es la misma. Ya, no hay problema. Dale, iniciar. Ah, es algo que rompe. Ah, en pantalla completa, sí, ¿no? La instalación es totalmente gráfica, como pueden ver. Ya me detectó el idioma y el teclado, o sea, no hay mucho por hacer. Acá, lastimosamente la pantalla no está ahí. Acá, continuar. En los servidores la mayoría de la gente dice que hay que instalar en inglés y eso depende. Depende de tu software que vas a usar. Si tu software requiere y te dice que tenés que instalar esa versión en inglés porque corre así, tenés que hacer eso. Pero si no te dice o no hay ninguna restricción, puedes instalar en el idioma español sin problema. Pero hay algunos software o páginas o base de datos que sí quieren específicamente que se instale con el teclado en inglés o el sistema el lenguaje tiene que ser en inglés porque no le gusta el español. Entonces ahí es donde ustedes deben decir. Bueno, acá en esta pantalla te muestra algunas configuraciones que ya se hizo, que es el teclado que ya tomó que el español, el soporte de idioma que va a instalar,
el uso horario que está usando, los software de instalación. Acá en software de instalación ustedes dan y te va a abrir una ventana que se me fue un poquito. Ahí. Que es obtener de la red, puedes tener otras versiones. ¿Qué medio va a usar? Si va a usar solo el CD, si va a usar solo o tener un repositorio, tener la posibilidad de descargar de internet algunos paquetes. Acá puedes ver, configurar ya eso para que te vaya instalando ya de acuerdo a cómo querés. Selección de software, acá es lo que vamos a instalar. Acá en este caso, por ejemplo, un servidor con GUI, con interfaz gráfica sería eso. Y a su costado derecho muestran los software adicionales del entorno. Acá básicamente lo único que te va a instalar es un software básico del servidor y vos acá le decís si va a ser con herramienta de depuración, servidor de DNS, servidor de almacenamiento y archivo que puede ser ZIF, Samba, NFS, SCSI. Es un tipo de que puedes compartir, servidor FTP, servidor de correo, servidores de red que traen para DHCP, Kerberos, autenticación, herramienta de rendimiento, cliente de escritorio remoto en caso que necesitas que tu servidor Linux sea un servidor de escritorio remoto para que otros se conecten y trabajen ahí. Servidor de archivos Windows para compartir vía Samba sería cliente de virtualización, hipervisor de virtualización. Todos esos son servidores o herramientas que ustedes pueden ir instalando de acuerdo a lo que quieran. O si quieren solamente instalar el GUI, la administración gráfica y después ver qué paquete van a instalar o qué van a usar. Ahí le hacen, o si no le ponen el famoso servidor web básico, que esto ya te va a permitir, por ejemplo, ya te instala el Apache, por ejemplo, el servicio de Apache. Y una vez que vos termines la instalación, lo único que tienes que hacer es levantar el Apache, bajar, permitir los puertos que necesitas que se compartan y con eso ya trabaja. O si no, va a ser un servidor y va a ser una estación de trabajo, una workstation. Le marca workstation y te cambia ahí los paquetes que vas a estar instalando. Por eso es pesado el DVD, vamos a decirle. Ahí nuevamente cambio todo los software y vos puedes nuevamente ir seleccionando qué va a hacer. Tener el servidor integrado, que lo anterior con servidor web, pero creo que en este no está instalando el paquete GUI, entonces vos tenés que seleccionar el GNOME si vas a instalar o si vas a instalar otra herramienta gráfica, vamos a decirle, para escritorio. Instalación mínima te instala lo básico del servidor, lo mínimo posible de usar espacio en disco, una interfaz terminal, una terminal y estándar, nada más. Esto otro ya son sistemas personalizados, nunca usé. El host de virtualizaciones, si es que vas a instalar algún programa como el OBIR, que es la herramienta de virtualización que se puede usar a nivel empresarial, vamos a decirle, forma gratuita, que no es ni como un servidor de virtualización enterprise, vamos a decirle. Es lo más parecido, pero es free, vamos a decirle. Vamos a instalar esta versión que es servidor GUI. Ahí le damos eco, ahí ya volvió, solamente marco eso. Destino de va a ser un disco de 30, que es este. Y acá, ahí se me fue nomás cambiar. Ahí está marcado que ese va a ser la instalación. ¿Con qué disco? Acá, configuración almacenada, almacenamiento o personalizado. Generalmente cuando es servidor, ya tenés ya una estructura pensada o por lo menos hay una estructura en TI que dicen, bueno, tanto vas a asignar al disco duro para el barra home o para el barra boot. Eso ya es totalmente de acuerdo a cada TI, departamento de TI, cada directriz que hay. Si es una servidora Apache,
sabemos que en el Apache va a ser el barra var la que más va a tener espacio por ser un servidor que ahí se guardan los datos que se va, el Apache, digamos, los logs y las Profe, páginas almacenadas. profe, ¿Sí? permiso, ¿verdad? En el curso vamos a dar también este tema. ¿Cómo? Que si vamos a dar instalación o eso. No, no, no. Si vamos a tocar de alguna forma teórica el tema este de las... Viste que cuando se hacen las particiones acá, se crean todas Sí, esas carpetas raras ahí que, bueno, para algunos que solamente manejamos Windows, los sí se usuarios da. son... En este curso se da a grandes rasgos nomás. En el siguiente, que es el uno, ya se da un poco más detallado qué hace cada directorio y para qué sirve. Y a medida que va avanzando el curso, va avanzando la instalación, inclusive la personalización que se puede hacer, los permisos que se le pueden dar sobre algunos archivos, directorios. Pero como les comenté al principio del curso, este es introductorio, no se da nada así a grandes rasgos, no se toca una configuración muy fuerte. Esto que estamos haciendo ahora es un plus, nomás que quiero que vean cómo se hace una instalación, por ejemplo, porque si no, el curso ya el capítulo de hoy ya terminamos antes del receso, ya el capítulo ya terminó ahí, ya podríamos haber terminado. Si quieren retirarse, se pueden retirar, no hay problema. Este es solamente a modo que ustedes vean una instalación, si es que nunca vieron o nunca hicieron, para tener un plus más de... Porque viendo también se aprende, y por ahí tienen alguna duda, algo que estoy haciendo y me dicen, ¿por qué hiciste eso? Entonces yo les puedo ayudar a entender un poco más. Ahora vamos a poner personalizar para que vean que ahí me va a decir, bueno, no hiciste ninguna partición, acá puede darle crear automáticamente. Vos le das acá crear automáticamente y él te va a dar un esquema de particionamiento. Acá, por ejemplo, en este barra boot está completo así, todo prácticamente. Todo el particionamiento en el boot asignó 1 GB para el barra boot y el barra boot EFI, que es el nuevo sistema de booteo, vamos a decirle, que se pasó del anterior modo BIOS al nuevo BIOS que es el UEFI. Entonces acá se usa el EFI para que se comunique con eso. En caso de que ustedes, por ejemplo, vieron que cuando empecé a crear la máquina no me quiso bootear porque me decía que está habilitado la configuración de booteo seguro. La mayoría de las placas, los equipos o servidores tienen eso configurado y en la mayoría de los casos ningún Linux trabaja con ese sistema porque es algo cerrado. Se tiene que deshabilitar eso y ya la máquina va a correr, va a bootear con Wi-Fi, va a funcionar, pero solo que no, esa parte de Security Boot es algo, creo que es algo que pertenece a Microsoft o un convenio de Microsoft, pero no soporta Linux. Y después tienen el particionamiento del barra root, que sería donde se va a instalar todo el sistema de archivo. Ahí va a estar montado el home del usuario, el barra var, el barra opt, el barra mnt, todo lo que ustedes ven cuando hacen un ls a la barra es lo que ahí va a estar instalado. Acá también le puede decir, bueno, yo no quiero que este 25 GB sea utilizado por el barra, ¿no? le, y le digo que va a ser, oh, está medio lento el reacción. Acá pueden decirle cuánto en giga va a usar, le dan modificar, guardan eso y van a tener después habilitado un espacio más para algo. Por ejemplo, vamos a poner que sea esto de 20 gigas. Y acá más abajo creo que tiene confirmar actualización. Y después vamos un poco otra vez acá arriba. Le va a quedar eso en 20 gigas.
Y me va a quedar un espacio acá abajo de 5 GB disponible para otra partición. Por ejemplo, yo quiero limitar la barra, vamos a hacer acá nueva. Acá le damos en más para nuevo. Me decía el punto de montaje. En este caso, estas son las opciones que me da home, bar, swap. Y como no va a estar en ese, yo le puedo decir que va a estar en el barra TMP. Tamaño, si no le asignaba, va a usar todo el tamaño que está disponible. Añadir punto de montaje. Y ahí me dice que el tipo de montaje va a ser TEM, va a usar esos 541 GB que me sobró cuando disminuí el tamaño del barra root. ¿Por qué hice eso? Bueno, por ejemplo, va a ser un sistema de intercambio de archivos donde en el barra TMP se va a ir cargando archivos. Pero mi espacio en disco duro para el sistema operativo y todo es limitado. Entonces, se me llena cada 3 días o 4 días el disco duro y todo el sistema operativo deja de funcionar porque el TMP está usando todo el espacio que hay disponible. Entonces, al dar yo este tipo de partición, lo que estoy diciendo es que 5 GB va a estar asignado al barra temp y todo lo que vaya al barra temp va a crecer hasta 5 GB. El sistema operativo va a seguir funcionando y si hay archivo que se quiere subir o se quiere crear temporalmente y no se borra, entonces lo único que va a pasar es que esa aplicación o ese sistema no va a estar pudiendo cargar o subir archivos porque está limitado a ese tipo de archivo, a esa cantidad de tamaño. Y no se me va a caer todo el sistema, sino que simplemente me va a llegar una alerta o me van a avisar, no estamos pudiendo cargar más archivos, no estamos pudiendo generar los archivos temporales porque se utilizó todo el espacio en disco. Es una forma de hacer, tener cierto control en la cantidad de archivos que se pueda subir en un cierto directorio. Y también lo que es, para entender acá, el tipo de particionamiento que se está haciendo es un tipo LVM. Eso es automático, ya me seleccionó. Este es lo mejor y lo que más recomiendo que se use, el LVM, porque si vos, por ejemplo, tenés un sistema y no podés eliminar, caso que, por ejemplo, no es un TMP, sino que es un archivo que tiene que quedar y tiene que estar por cierta cantidad de tiempo disponible, entonces por ahí va a llegar un momento que la cantidad de archivos ya está llegando al límite del espacio disponible y lo que tiene que hacer es asignarle más disco. Entonces se le asigna más disco, ya sea a una máquina virtual, es más fácil, se le añade nomás un disco. Un servidor es un poco más complicado porque además también se le puede poner, pero suele llevar más tiempo, vamos a decirle. Porque hay que crear, si está en un RAID, si es un servidor que soporta RAID, tiene que crear el RAID, tiene que crear el arreglo, presentar el arreglo al server otra vez y ahí va a ver el disco como un SDB o algo así. Una vez que ustedes tengan ese disco ahí, lo que hacen es seguir un paso de particionamiento de disco, le da que sea un tipo LVM, que usa un volume group, que en este caso es RL, el que está aquí. Y después le decís que es ¿cómo se dice? Una partición, una lógica volumen que sería el TEM, que está acá, el nombre que está acá abajo. RL, digamos, IOM TEM. Ese es un nombre como un dispositivo de lógico. Y ahí ustedes le dicen que va a tener 10 GB más. Y va creciendo así su sistema archivo. Lo único que están haciendo es agregar disco nomás. No tienen que redimensionar nada, no tienen que apagar el equipo y físicamente darle más espacio, vamos a decirle. Acá me va a salir, ¿sí? ¿Qué archivo, qué programa, qué es lo que se va a esa carpeta TEM? Y Linux usualmente es un directorio donde todos pueden escribir, todos los usuarios. Un directorio temporal, vamos a decirle, así como dice su nombre, TEM.
Este TEM ya existe desde que se creó Linux. Es una partición que siempre es de intercambio volátil, vamos a decirle. No hay, nada se tiene que... Si vos tenés, por ejemplo, un programa y tu programa tiene que generar algún PDF o algún archivo y enviar por correo, y no tenés permiso para crear en otro lugar, puedes crear en el TMP, en el TEM, digamos. Después de eso, tendrías que hacer es eliminar después una vez que se creó todo. No debería de quedar ahí ningún archivo como respaldo, vamos a decirle, o como quedarse ahí siempre. La idea del TEM es que cualquiera pueda leer y cualquiera pueda modificar. Entonces no es un lugar seguro para guardar, es un lugar para tener una información en un momento determinado y después eliminarla. No Siempre sé de si... manera manual. No necesariamente de manera manual. Por ejemplo, como te digo, si vos tenés una página o un software o un sistema que tiene que generar un archivo, pero tu sistema ya está montado, como decirle, no se pensó, no se creó después ya tu sistema, el lugar donde más puedes escribir es en el TMP. Ahí vas a tener siempre espacio, siempre vas a tener un lugar asignado de espacio. Ahora yo nomás le quité un espacio al barra root y le asigné ese espacio fijamente para que no crezca desmedidamente. Porque si esto estaba dentro del barra root, si el que se encargó de hacer el sistema nos puso que después de crear el archivo, elimine el archivo va a quedar ahí. Va a venir otro, va a generar otro archivo, va a crear ahí otro y va a empezar a aumentar. Y después entras en el directorio y ves que tenés 5000 archivos que generó el sistema, de los cuales todos eran archivos temporales que eran enviados o que se usó para crear un PDF para después imprimirlo. Ya, entiendo, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, ahí ya está la instalación. Esta otra opción es la red. En caso de que esté conectado automáticamente, ya va a bootear, ya va a pedir que se conecte. Está conectado automático. Le asignó una dirección de IP ya al... Entonces, si es que tienen... usualmente cuando hay servidor, tiene que poner manualmente. En este caso, como es para una demostración, no hace falta hacer ninguna modificación grande. Acá, el CADUM es un archivo que se usa generalmente cuando hace toda la instalación y te reporta si hubo algún error o algo durante el proceso de instalación. Ese está habilitado luego. Una opción que, tipo como de seguridad de que se instaló todos los paquetes y todos los paquetes están funcionando. Por eso solamente se genera una vez después de la instalación. Security Profile es algo nuevo, todavía no he trabajado mucho con él, pero es para si tener algún archivo o algún directorio que querés encriptar eso, pero nuevamente, como es un servidor, si voy a encriptar algo, al reiniciarse el servidor automáticamente no va a bootear, se va a quedar en un lugar esperando que alguien le introduzca una contraseña para poder seguir. Eso no es recomendable cifrar ningún usuario, o sea, cifrar ningún contenido en un servidor, porque si después un fin de semana reinicia y nadie está en la oficina, recién el lunes vas a poder activar el servidor, porque de forma remota no vas a poder. Ahí donde le di es para hacer la cuenta del root. Como no sé si se recuerdan la semana pasada cuando instalamos no nos pidió el root, pero en este sí nos da una advertencia que hay que cambiar la contraseña del root. Si no lo hacemos ahora, en el siguiente paso, cuando esté la instalación, nos va a volver a pedir que hagamos eso, el proceso. Le vamos a cargar una contraseña cualquiera. Acá ustedes pueden poner, por ejemplo, dos opciones más. Bloquear la cuenta de root quiere decir que nadie va a poder usar el root, no se va a poder usar el root al bootear o en el entorno gráfico. Solamente en línea de comando se puede hacer. Y esto es importante, permitir el SSH al root. Por si configura todo y después, supongamos que está en el data center y tenés que irte a tu
a tu oficina después a continuar la configuración, porque no vas a estar todo el día en el data center haciendo la configuración, entonces ya le permití ya el SSH para que ya te genere, ya te habilite el servicio, porque por defecto en las nuevas versiones de Linux el servicio de HTTP, el SSHD está abajo, hay que hacerlo manualmente. Después aquí nos pide crear una cuenta, en este caso dice que si no crea te va a funcionar, te va a instalar. No te vas a entrar como root. No es recomendado. Vamos a crear una cuenta cualquiera para iniciar con esa cuenta. El nombre. Ahí ya está haciendo un usuario. Hacer este usuario administrador no es recomendable. Es mejor usar el sudo que hacer esto. Porque ahí ya le estás elevando el privilegio a un usuario que va a poder eliminar o puede que su contraseña sea muy débil, como en este caso que puse una contraseña muy débil y le pueden hackear su contraseña. Ahí ya terminamos. Eco. Y, y lo último que queda acá es comenzar la instalación. Y este proceso no debería ser muy lento. Eso es básicamente la instalación de un servidor. Después, claro, se puede personalizar más todavía. Podemos llegar a, por ejemplo, que decimos, bueno, el barra root, o sea, el barra solo va a tener 50 gigas. El barra var va a tener 40 gigas. El barra home va a tener otros 50 gigas. Y el barra tmp, no quiero que se llene mi barra, entonces va a tener 4 gigas nomás. Y ahí ya tener un esquema que por lo menos va a seguir funcionando el sistema si es que uno de esos directorios se llena. Vamos. Con 1000. ¿Alguna duda que tengan referente a la instalación que estamos realizando ahora? Yo estoy empezando la instalación del mío ahora, profe. Bueno, cualquier Justito ahora cosa. estoy comenzando. Otra cosa que les recomiendo que ahora no vamos a hacer por cuestiones del tiempo nomás, actualizar después de instalar todo. Siempre actualicen todos sus sistemas después de, por más que se haya salido la versión se lanzó ayer, actualicen porque puede haber salido ya una corrección para algo. No es algo raro que ocurra eso. Es lo más normal que un software que se fue lanzado a las primeras 24 a 72 horas se encuentre algún bug que tenga que ser corregido. Entonces, hacen una instalación, actualizan todo y después van cargando de la aplicación o el servicio que quieran que tenga el servidor para gestionar. Si es Apache, el Apache, si es el FTP, el FTP, si es para Samba o compartir archivos, mantener siempre actualizado y después configurar y hacer las pruebas y después lanzar a producción el servidor. Profe, Señor. en el VirtualBox te pide, cuando te pide, por ejemplo, qué tipo de Linux, qué versión de Linux, ahí te despliega todas las versiones. No te Que va a le pongo, genérico, vamos a ponerle. ¿eh? Genérico, Linux genérico. Ah, ya, Other dice, Other Linux.
No, hay uno que es Generic Linux, Ah, ya. porque a veces sí nos detecta la lista que tiene ahí bastante escasa. Tiene algunas de las Ca- distros más conocidas nomás. Sí, me sale una cantidad me sale mucho de Ubuntu, Sí, sí, eso sí. Oracle, todas las versiones de Linux. Mm. Linux 2.4 dice, Y en este caso lo que Linux te dos conviene punto es seis. seleccionar el que dice Linux genérico nomás. Que no. No, no me parece genérico, solamente me parece PC Linux OS o Others Linux. Y Other Linux sería otros Linux. Tendría que ser esa es la opción. No sé qué versión de VirtualBox estás teniendo. La última, la 7010. 7.0. Mm. Uf. No, vamos a ver si no se vuelve loca mi máquina. Un ratito, vamos a ver que me estoy conectando en un VirtualBox a ver qué. Para comprar. Bien, ese Other Linux y un 64 tendría que hacer la instalación para que te genere un hardware de 64 bits. Ok, profe, gracias. Porque si le pones otro 32 no te va a funcionar. Y en teoría, si le pones Red Hat 64 bits también debería funcionar porque es un clon del Red Hat. Ahí vamos con instalación. Configurando, ya está configurando e instalando los paquetes. Creo que va a terminar enseguida. Este curso de hoy les recomiendo que lean una o dos veces, si es posible tres, porque realmente cuando te salgan las preguntas del examen hay términos que son muy parecidos al de uno del otro, cuando se trata de licencia y forma de uso, por lo menos.
Ahí ya terminó la instalación. Bastante rápido fue. Acá abajo le dice del uso del producto está sujeto a un acuerdo de licencia. Y acá le... Vamos a ver si acá... Al iniciar la sesión después le va a pedir o nos va a pedir que aceptemos los términos y condiciones y va a permitir la instalación continuar. Acá. Anteriormente acá ya te permitía hacer eso. Ahí va a reiniciar El contrato es, profe. el contrato de Sí. uso. O sea, no es un contrato, sino que son los términos que vos tenés que respetar para la distribución y uso de la licencia. En teoría, como es Linux basado en Red Hat, no debería haber ningún software que esté cerrado. Tendría que ser un software abierto de distribución libre, pero bajo términos, como bajo unos términos específicos de la licencia en la cual está Red Hat. Oh, mi mouse se perdió. Oh. Yo me retiro, profe. Bueno, ¿Estaría entonces habilitado el examen para mañana o la semana? sí, para mañana mejor, es más seguro. Por ahí voy a hacer ahora esto, veo el tema de los videos y trato ya de que esté habilitado ya después del... Ya está, profe, te agradezco. Dale, está. Ahí está. Se tomó su tiempo nomás. Y bueno, ahí terminó la instalación y acá iniciamos sesión con el usuario que creamos, o si no creamos ningún usuario y no está habilitado el root, únicamente en modo texto van a poder acceder. Hacer el tour, no, gracias. Vamos a ver. Configuración. Modo. Y le dice, acá por ejemplo pueden cambiar el nombre del equipo, le ponen ahí el nombre del servidor que va a ser. El hardware te dice que es de una máquina virtual, procesador, capacidad del disco. Versión del GNOME, del entorno gráfico, vamos a decirle de la GUI. Sistema operativo 64 bits, virtualización de Microsoft. Si hay actualizaciones, acá le das clic y te va a buscar actualizaciones del sistema operativo. Ahí te va a decir todo lo que hay pendiente o lo nuevo para actualizar. Del 2.1 terminación va a pasar a la versión 23, o sea, 2 ya salió encima. Acá le da descargar y va a empezar a hacer la actualización del sistema por sí solo.
Aquí también pueden privacidad de usuario. Si por ahí quieren crear acá usuarios, que le va a permitir crear usuarios. Acá le va a pedir la contraseña del root y ahí le pueden dar crear usuario. Le va a pedir que se reinicie para opciones. Un poco incómodo esta terminal. Y acá vamos a controlar el particionamiento. Vamos a darle un df, df menos h. Y ahí nos dice el esquema de particionamiento que tenemos. Lo que nosotros vimos cuando estábamos instalando fue que existía un boot que tenía 1 GB, que está acá, que es este, que es el SDA2, el SDA1, es el boot barra EFI, el barra root, que es un LVM de 20 GB, está acá, y esta es la que creé en el momento de la instalación para limitar el uso del directorio barra tem. Entonces ahí ya, si tengo archivos que van a ir creciendo en el tem, nunca me va a afectar el sistema o el funcionamiento de las demás aplicaciones que tengo en mi servidor si es que el tem está desbordándose, por ejemplo. Sí, es como de Profe, precaución, vamos. ¿Sí? entre los directorios cuando se crea el Linux, el kernel, tiene luego ya un barra TMP por defecto. Sí, es el barra tem. Si yo no hubiese creado este detmapper rl-temp, él automáticamente iba a crear solamente el barra. Y dentro Quiere del decir barra, que el único barra TEN que hay es el que vos creaste. no. Puedes crear lo que vos quieras. Lo que pasa es que tenés que, este concepto no es como un de Windows, que vos le agregas un disco y le decís que es del disco para tus datos, vamos a decirle. Entonces, todo esto son puntos de montaje que son tomados en Linux como una referencia en donde va a ir creando. Lo que nosotros hacemos es limitar que ese directorio crezca. Entonces, yo al hacer acá un ls-l, me va a salir todo el tem, todo lo que hay. Y este tem, como le dije, es un directorio que va a estar siempre en movimiento. Que todos los usuarios, todos los grupos que existan pueden ver. Entonces, este lugar es recomendado solamente para hacer, vas a copiar algo que necesita que otro usuario vea, pero vos no le puedes copiar a su directorio, entonces copia en el TMP y le decís, copie eso en tal lugar. El otro usuario que está conectado por SSH o en consola, copia lo que está ahí a su directorio home y después se borra, o borra manualmente o te avisa ya copié y vos borras. Pero ese directorio no es para tener documentos siempre ahí. Vamos a ver si de barra ls. Tiene estos archivos que son temporales, que son archivos del sistema que cada vez que se prende va creando ahí, o si hay una actualización, actualiza, pone ahí algún archivo, saca de ahí. Al apagarse tendría que vaciar automáticamente el sistema operativo. Cuando vuelva a cargar, si requiere nuevamente de su archivo, va a volver a generar y va a volver a crear esos directorios. Pero eso es algo que hace el sistema operativo automáticamente. Eso ya no es algo que va a ir creciendo desmedidamente. Sí, si viene tu usuario que tiene varios archivos y empieza a crear ahí, te puede llenar el disco o el particionamiento este que creamos. Pero no va a afectar al sistema, al funcionamiento del sistema.
Con esto, ¿qué es lo que pasa? Lo único que va a pasar es que aquellos que tengan acceso al TMP y tengan que escribir, si se pasó de los 5 gigas y algo que tiene, ya no van a poder escribir. Pero todo el sistema operativo va a estar funcionando normalmente. Entonces, para que ocurra eso. Por ejemplo, si ahora hacemos ls-l y decimos, bueno, necesito, voy a tener un servidor Apache en este equipo, entonces tengo que levantar el servicio Apache y todo lo que hay en el servicio Apache va a ir a parar acá dentro, cd /var www ls cd html. Voy acá a crear un archivo llamado index.html, es decir, hello world, y tenés habilitado el Apache, va a aparecer esa página, eso va a ser tu página ya. Todo lo que vos pongas en este directorio va a ser ya una página web, vamos a decirle, siempre y cuando cumpla los formatos de página web, HTML, .html, .php. Entonces, una vez que el servicio esté arriba, va, sigue que está instalado. Si le dan CD solo, tendría que irse a su home. Acá ya terminó las actualizaciones, reiniciar. Y básicamente eso es o sea, una instalación de un servidor es más trabajoso al principio, en el sentido de que uno tiene que cuidar esos detalles de si va a ir, si va a ser un directorio de archivo, dónde va a estar el archivo. Por ejemplo, un ratito aquí. Yo pensé, profe, que cuando voy a instalar el Linux, automáticamente el kernel crea ya el árbol de directorios y por defecto había un directorio TMP y que vos aparte creaste otro directorio TMP independiente. No Mm, sab- pasa que el árbol de directorio de Linux existe desde que se creó Linux. Lo que vos podés hacer es limitar cuando estás con un espacio muy reducido y necesitas que tu equipo funcione, no tengas problema de que se llenó todo el sistema operativo porque se desbordó el /var o empezó a entrar muchos logs porque el Apache se está mal configurado, entonces vos tenés que limitar el /var, por ejemplo. Pero si vos ya hiciste una instalación, por ejemplo, terminamos la instalación y tuvimos ese problema, pero no podemos más modificar lo que está acá, se puede. Lo que se hace es lo siguiente: vos le agregás un disco, creás el disco que sea LVM, se hace todo el proceso formateo por línea de comando con el comando fdix, terminás eso, creás el LVM, creás el grupo de LVM y creas la partición lógica, vamos a decir, el logic volume. Y a ese disco le está asignando ese. Después, ese disco voy a decir que se va a montar en el /var. Y todas las veces que se va a montar, ese va a ser su nuevo punto de montaje. No va a estar más colgado del /root. De lo que está acá, esto, no, vamos a pasar a tener como un TMP, por ejemplo. Esa es una opción cuando se te llena tu disco duro o demasiado uso tiene y necesitas crecer y tu particionamiento no te deja. Pero si el árbol de directorio se genera automáticamente, si vos no le das nada de configuración, el sistema te va a instalar tal cual como ves así. Ahora lo único que yo hice fue que a este archivo le puse a ese directorio temp, le puse un espacio fijo. No va a crecer. Podemos sí quitarle espacio, pero usualmente no se recomienda disminuir el espacio porque se puede perder algo por el camino, por más que sea el TMP. Sí, puedes limitar el uso. O, por ejemplo, si vas a tener un sistema que va a estar instalado en el OPT,
un programa que no sea de Linux o no sea compatible para instalar por RPM o por apt, y te tenés que instalar manualmente, vas a instalarte en el OPT. Entonces, ya sabiendo eso, lo que puedes hacer es crear dentro del OPT un directorio barra mi sistema, vamos a decirle. O sea, llamar mi sistema. Y ese mi sistema, todo ese OPT mi sistema puede ser un punto de montaje. Entonces, vos lo que haces es, ese directorio mi sistema se va a montar en un disco duro que va a tener tanto X espacio, para que no te llene el disco duro o para que si necesitas crecer, eventualmente puedas crecer y no estar limitado por los 30 o 50 o 100 gigas de tu servidor. Excelente, profe. O un Loom también puede ser, ¿verdad? Eso ya es más, ya cuando tenés un data center y tenés un loom que se te presenta, pero nuevamente, una loom, vamos a decirle, es un tamaño fijo de disco que se te presenta. O con el comando multipath, vas a ver el loom y vas a saber cuánto espacio tenés. Pero nuevamente, es un espacio X, fijo. Puedes aumentar la loom, va a ir creciendo la luz. Usualmente lo que no se recomienda es que la luz crezcan demasiado. Usualmente siempre se trata de mantener un tamaño, como decir, no estándar, pero sí un tamaño que se pueda manejar mucho. Si tenés un storage y empieza a tener problemas tu disco, podés perder mucho por el tipo de particionamiento, que eso ya es más del storage, vamos a decir. Si vos tenés un storage que le configura un array de disco en RAID 5, un RAID 3, o en RAID 1, RAID 5, RAID 10, tenés que saber cuánto espacio vas a estar perdiendo por disco cuando se caiga o cuando necesitas tener uno en espera. Por eso usualmente las LUM no suelen ser muy grandes, pero siempre hay excepciones. Excelente, profe. Bueno, y si le parece bien, hasta aquí llegamos. Estamos bastante bien. La próxima clase van a ser 2 clases, así que preparen el café. Sí, va a ser un poco más largo el capítulo 4. El capítulo 3 es básicamente esto que estamos haciendo ahora, mostrarle el entorno gráfico o las herramientas que hay en un entorno gráfico, que es algo bastante sencillo, simple de ver, pero está en el curso, hay que hacer. Y no creo que lleve más de 1 hora hacer eso. Prácticamente con lo que le estoy mostrando ahora ya hicimos el curso, el capítulo del capítulo 3. Pero igual tienen que leer el capítulo porque hay cosas que de repente están medio ahí que te salen en el examen así. No es rebuscada, son cosas que están en el examen y comentarios o notas o algún énfasis en algo. Entonces, siempre lean bien el capítulo antes de lanzarse al examen. Y esta es la actualización. Acá le doy actualizar, reiniciar y va a reiniciar y va a empezar a actualizar solo el sistema. Y ahí está. Ahí va la gran Microsoft instalando actualizaciones. Y una vez que termine la actualización, va a reiniciar. Usualmente yo no uso mucho esto cuando se trata de servidores porque no sabe cuánto tiempo va a tomar. Entonces, usualmente más por línea de comando, le mete un yum update barra i, te va a actualizar todo. Y una vez que actualice todo, y sea la hora que sea, le das reiniciar y ahí te va a instalar la actualización y te va a reiniciar. Después, el capítulo que viene va a ser sobre, como le dije, entorno gráfico, el uso.
El capítulo 4 ya va a ser sobre comandos, línea de comandos y sí, creo que se ve algunos comandos, se da un poco de teoría de los comandos, hay práctica. En este caso vamos a hacer de la siguiente forma, vamos a hacer el capítulo 3, luego ya hacemos el 2 del capítulo 4, break y hacen la práctica que es del capítulo. Entonces así, si hay algo que tienen duda en la práctica, podemos solucionar juntos. O sea, podemos disipar la duda juntos. Como le digo, no creo que no son prácticas difíciles, son una guía paso a paso de cómo hacer las cosas y, o sea, no es cómo hacer, sino que la mejor forma de realizar los procesos más eficientes, vamos a hacerle. Por ahí hay una forma más rápida, pero no es la más eficiente. Y bueno, la grabación.